Un saludo en el amor del Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto encontrarnos nuevamente para la gloria del Señor, seguir compartiendo mi testimonio para el reino de Dios. Y hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante y son los hijos, parte de los talentos que el Señor nos confía en la tierra. Pero vamos a empezar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro, por este nuevo momento de oración, por este nuevo momento que nos permites vivir para glorificarte, para alabarte, para bendecirte, para adorarte. Te pedimos, Padre, que nos permitas unirnos a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque eres tú quien se hace presente, vivo, real en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que nos cubres y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella este lugar, cubre y sella los lugares donde se encuentran todos nuestros hermanos, cubre y sella este medio de comunicación que usamos, cubre y séllanos a nosotros, nuestras familias, de manera especial nuestros hijos. Cubre y sella todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, quede cubierto con el poder de tu sangre preciosa, Señor. Que sea la gracia y la luz de tu Espíritu Santo la que nos dirija. Que seas tú quien dirija mis palabras, Espíritu Santo, ven a dirigirme completamente y a todos los hermanos que van a escuchar, a ver este video para la gloria de Dios. Te pedimos, Mamita María, que nos acompañes junto a Papá San José, todos los santos y santas del cielo, nuestros santos ángeles de la guarda, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y todos los 9 coros angélicos, y a las benditas almas del purgatorio pedimos su intercesión, intercedemos por ustedes, para que prontamente puedan subir al cielo junto al Señor. Unimos, atamos y consagramos este encuentro a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, eh, este tema es muy importante porque hoy día estamos viviendo, empezamos a hablar de la familia. Y hoy día estamos viviendo un ataque demasiado fuerte a la familia y lo sabemos porque Mamita María, la Virgen de Fátima, le dijo a Sor Lucía que el ataque final, que la batalla final entre el maligno y nuestro Señor sería sobre la familia. Y lo estamos viendo. Todo el tiempo vemos cómo hay cada vez más destrucción, división y destrucción familiar. Entonces vamos a iniciar con esta cita bíblica que es Mateo 25:15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Entonces, precisamente vamos a hablar de los talentos, y parte de los talentos que el Señor confía en la tierra son los hijos. Él me lo dijo en esta experiencia y pues es cuando yo empiezo a confrontarme viendo ya, les decía que estaba viendo estas pantallas donde el Señor me empezó a mostrar el impacto de mi muerte sobre mis seres queridos, y lo primero que me muestra es la pantalla de mi izquierda. Lo que yo empiezo a ver en esta pantalla hace que empiece a recordar todo de la tierra, porque como les dije, yo había olvidado todo, pero tan pronto empiezo a ver a mi familia, porque empiezo a ver en esa pantalla de la izquierda toda mi familia, familia de sangre, familia política, familia espiritual,
a todos, vivos y difuntos, o sea, abuelos, tíos, primos, todos, absolutamente todos, y como les digo, incluso familia política, familia espiritual, la familia de mi comunidad. Todos tenemos familia espiritual porque hay personas que dicen yo nunca he pertenecido a una comunidad, yo nunca he estado en un grupo de oración, entonces pues no tengo familia espiritual. Todos la tenemos porque es nuestra familia parroquial. A la parroquia a la que pertenecemos, esa es nuestra familia. Y tenemos un deber tan grande y tan importante que muchas veces olvidamos, y es el hecho de que debemos interceder por nuestro párroco, el vicario y el obispo, o las personas que sirven en la parroquia, pero de manera particular por el párroco, el vicario, el obispo, porque los sacerdotes se sostienen por la oración de la comunidad, de los feligreses. Y estamos viendo una crisis muy grande en la iglesia, tristemente, pero todo esto pues tiene que pasar, tenía que pasar, porque estamos en el final de los tiempos y estamos viendo esta crisis, y a veces nos quejamos mucho, hablamos muy mal de los sacerdotes, pero ¿cuántas de estas quejas y de estas críticas y de estos juicios realmente las personas que lo hacen realmente oran con su corazón y de día y de noche, intercediendo por su párroco, su vicario, su obispo y por todos los sacerdotes? Yo tengo como un carisma especial para orar por los sacerdotes porque el Señor me lo puso, o sea, después de haber vivido esta experiencia, obviamente que tengo el deber de orar por las almas del purgatorio, por los sacerdotes, por los matrimonios y familias. O sea, hay muchas intenciones de oración, pero digamos estas tres de manera particular el Señor me ha puesto todos estos años a interceder mucho por ellos, y hay que pedir por todos los sacerdotes, porque cuando uno toma conciencia de la bendición de lo que es un sacerdote acá en la tierra, de la grandeza de ese ministerio, cuando tú te pones a pensar cómo a través de un sacerdote entraste a ser hijo de Dios, miembro de la iglesia, a recibir el Espíritu Santo en el bautismo, a poder recibir a nuestro Señor Jesús Eucaristía. Sin los sacerdotes no tendríamos la Santa Eucaristía. A poder recibir la confirmación de nuestra fe, cada sacramento, cada sacramento de vocación, las vocaciones sacerdotales, las vocaciones a la vida consagrada, la confesión, este sacramento de la reconciliación que es tan hermoso y que realmente es Jesús quien se hace presente al impartir estos sacramentos a través del sacerdote. Absolutamente todos los sacramentos, la unción, todos los sacramentos no los tendríamos si no tuviéramos a los sacerdotes, y todas las etapas de nuestra vida hemos tenido un sacerdote que ha estado ahí, que el Señor ha puesto en nuestro camino para impartirnos los santos sacramentos, y debemos ser sumamente agradecidos por ellos, y orar primero antes que juzgar y que criticar. Hay que orar muchísimo. Y entonces vamos a responder también por la familia de comunidad. ¿Qué hicimos por ese sacerdote? ¿Qué hicimos por mi comunidad? ¿Qué tanto yo oré por mi comunidad, por mi parroquia, por mi párroco? Es muy importante no dejar de orar. Entonces, yo veía a toda mi familia también, de hecho también hablo de la familia política, porque muchas veces lo que uno encuentra es que a veces es difícil llegar a entablar un vínculo bonito, especial con la familia política. A veces sentimos que la familia política está ajena a nosotros. Yo sé que muchas veces es difícil generar ese vínculo de cercanía como con la familia de sangre, pero por lo menos debemos cumplir con el deber de orar por ellos. O sea, hay personas que me dicen yo no me la llevo bien con mi familia política, yo no puedo tener un momento de compartir porque siempre hay problemas, siempre hay choques, dificultades, diferencias. Pero bueno, está bien. Entonces, ¿cuánto he orado yo por ellos? ¿Cuánto he ayunado yo por ellos? ¿Cuánto he ofrecido yo por ellos? No por nada yo hice parte o hago parte de esa familia. Entonces sí que vamos a responder también por la familia política.
vamos a responder por nuestra familia de sangre y como yo les decía, incluso por los difuntos, porque yo ahí veía en esas pantallas, sobre todo pues mis abuelos que veía, digamos, como de los que más eran cercanos a mí, mis abuelos, y mi pregunta era, ¿yo qué tanto he hecho por sus almas, o sea, por las almas de los difuntos? ¿Qué tanto yo he orado por ellos? ¿He ofrecido algo particular por ellos? Sobre todo la Santa Eucaristía por ellos. Yo me cuestionaba y me preguntaba todas esas cosas, o sea, realmente aquí ya venía un cuestionamiento de que cuál ha sido mi papel con las almas, con sobre todo las almas del purgatorio, porque yo no podía en ese momento reconocer con exactitud en qué estado estaban estas almas, pero sí sabía que tenía un deber muy grande en mi oración, sobre todo en mi oración y en mis ofrecimientos y en todo lo que pudiera hacer por ellas. Entonces también se responde por los difuntos. De hecho, hay personas que han tenido seres que han partido a la eternidad, con los cuales no lograron hacer un proceso de perdón, de reconciliación, que no tienen todavía paz acá en la tierra porque partieron sus seres queridos y partieron con el problema, con la situación de división, de pelea, de contienda, con el rencor, el resentimiento, pero de pronto ya al pasar el tiempo sienten esa pena y ese dolor de no haber podido hacer algo diferente. Esa situación, yo gracias a Dios no sentí que yo tuviera ninguna problema o dificultad con mi familia, pero sentí que uno sí se cuestiona muchísimo el hecho de que si partió alguien a la eternidad y no hizo las paces con esa persona, tiene un peso muy grande por el cual debe ser precisamente purificado también, porque así con ese peso, con ese dolor, con esa culpa, esos sentimientos no se puede obviamente uno entrar al cielo. Entonces se responde por los familiares que han partido y con los que uno no ha hecho un proceso. Yo siempre le digo a las personas, nunca es demasiado tarde para hacerlo. Yo todavía, así mi familiar lleve muchos años muerto y necesito hacer un proceso de sanación con él, lo puedo hacer. Aquí en la tierra se puede hacer un proceso de sanación y de perdón con los seres queridos que ya han partido a la eternidad. Sí se puede hacer, por la gracia y la misericordia de Dios, sí se puede hacer. Pero entonces veo mi familia, toda mi familia, y veo toda mi familia con dolor, con pena, los veo de luto, con pena por mi fallecimiento, con mucho dolor, pero lo que más me causa aflicción es ver en primer plano mi familia más cercana, que son mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, los más cercanos. Cuando yo veo esas imágenes de mi familia, obviamente me causan impacto muy grande porque yo veo ese sufrimiento y yo no quería que nadie sufriera, pero de manera particular veía muy mal a mi papá. Y yo ahí le dije al Señor, Señor, ¿por qué mi papá está así? Y él me dice, porque si tú te mueres en este momento, para él va a ser un golpe muy grande que tal vez no vaya a poder soportar. Entonces yo entro como en una preocupación, porque es que ahí ya yo me acuerdo de todo, ya siento todo, ya vuelvo a vivir todo aquí lo de la tierra, siendo consciente de mi relación con todas esas personas que estaban ahí en esa pantalla, viéndolos uno por uno, o sea, porque yo les hablo así de manera general, pero mi situación fue confrontarme cómo era mi relación uno por uno de todas las personitas que yo veía, de toda mi familia, de los vivos, de los difuntos, de la familia de sangre, política, espiritual, con todos y cada uno confrontándome frente al Señor, cómo había sido esa relación hasta ese momento. Y de pronto al ver sobre todo hacia mi papá, pues me angustié mucho porque yo decía, si a mi papi le pasa algo, a mi mamá también, luego mis hermanos, esto va a ser una cadena de dolor, yo no quiero que se genere esa cadena de dolor. Entonces yo sentía como ese afán de que yo no quería que sufrieran por mí. Y de hecho, a lo largo de estos años, de cosas que el Señor me dijo en la eternidad, que me mostró, eh, se han ido cumpliendo muchas cosas y de hecho he ido confirmando también cosas con el tiempo y de las primeras cosas que confirmé
fue estas palabras del Señor que mi papá no iba a poder soportar, que si yo me moría en ese momento, mi papá iba a estar muy mal y que posiblemente no lo pudiera superar, soportar. Resulta que pues a mí me generaba mucha curiosidad el hecho de que convaleciente en el hospital jamás mi papá fue a verme, entonces yo no sabía por qué, o sea, digamos que nosotros vivimos en una ciudad, bueno, en Bogotá, Colombia, mi papá y mi mamá viven en un pueblo cercano a Bogotá, y pues digamos que siempre la justificación era de pronto que no habían podido viajar, siempre había como, pues yo tampoco le prestaba mucha atención a eso, pero a mí me preocupaba porque yo sabía que él ya estaba preocupado por mí, ¿sí? O sea, cuando yo estaba en el hospital yo ya sabía que él se había quedado angustiado por mí, porque él fue la primera persona que supo lo que me estaba pasando con mi esposo. O sea, al día siguiente de esa noche que les conté que fue tan difícil para mí, quien llega a mi casa es mi papá y pues yo me arrojo a los brazos de él a llorarle como una niña chiquita, contándole lo que me había pasado con mi esposo, pues yo sé que eso a mi papá lo afectó muchísimo verme así mal, mal porque estaba convaleciente recuperándome de esa cirugía, pero mal también porque me vio seguramente emocionalmente muy, muy frustrada, muy dolida, entonces él se fue después de esa visita, pero yo sé que él se fue confrontado con todo eso que me estaba pasando a mí, angustiado, preocupado, se quedó con esa preocupación y resulta que ya cuando yo estaba en todo este trance de todas estas cosas que ya les he contado en el hospital con esta urgencia, pues resulta que los médicos ya le decían a mi esposo que pues que no había nada que hacer, que era muy difícil, que mejor se preparara para lo peor, o sea, no le daban esperanzas de que yo pudiera salir adelante con todo lo que estaba pasando, esperanzas de vida y pues mi papá terminó enterándose de esta situación y obviamente le dio peor, o sea, fue mucho más duro para él y después entendí cuando yo ya estaba recuperándome en mi casa después de que salí de todas estas cirugías y hospitalizaciones, ya después cuando yo me enteré de todo lo que realmente pasaba, me enteré de que mi papá había entrado en una depresión, que le había dado una depresión y que pues que había estado muy mal porque se entró en esa depresión y entonces después seguramente más adelante después el Señor me muestra cómo era necesario reconocer que lo que yo ya les había hablado en un video anterior de cómo somatizamos las cosas, cómo era necesario reconocer delante de él que tanto yo me había enfermado por toda mi situación emocional, mi crisis, bueno, y mi papá también. Y cuando yo reconozco esto, empezamos a salir, a recuperarnos y a salir, y mi papá también empieza a salir de este estado de depresión. Pero el comentario de mi mamá y de mis tías siempre fue, si usted se hubiera muerto en ese momento, su papá se va detrás. Ese fue el comentario. Entonces fue cuando el Señor me mostró que realmente para mi papá hubiera sido demasiado fuerte en ese momento que me hubiera pasado algo así y haberme ido en esa condición que él me vio. Entonces, bueno, respecto a esa responsabilidad que yo tengo con mi familia de sangre, mi familia política, mi familia espiritual, después más adelante pasan cosas porque yo empiezo a hacer cosas, cuando yo salgo de toda esta situación, yo empiezo a hacer cosas con mi familia, yo quiero, quiero fortalecer el vínculo, sanar, ya después les contaré más adelante lo que pasa. Pero ya después veo la pantalla de la derecha. Ya ahí empiezo a ver la pantalla de la derecha y en esa pantalla lo primero que yo veo, eh, que eso fue muy, muy duro para mí, porque lo primero que yo veo son a mis dos niñas chiquiticas. María José ya tenía 2 añitos, sí. No, no, todavía no, pero ya iba para sus 2 añitos. Angelita iba a cumplir hasta ahora 6 mesecitos. Y cuando yo veo esas imágenes en esa pantalla, yo sentí como si todo mi ser se hubiera estremecido, como si me hubieran cogido y me hubieran mecido,
completamente todas, fue un impacto, fue un choque, fue algo demasiado grande porque inmediatamente yo vi esas dos chiquitas ahí en esa pantalla, yo lo que dije fue, Dios mío, mis hijas, esta es mi verdadera misión en la tierra. Yo tan pronto veo eso, yo me estremecí, yo sentí un llamado, yo sentí una responsabilidad, yo no tengo palabras para describir lo que yo sentí. No hay palabras, tan pronto yo vi a esas dos chiquitas, la responsabilidad, el compromiso, el deber que yo sentí con esas dos chiquitas fue impresionante. O sea, no hay palabras para describirlo, solamente sé que expresé, Dios mío, mis hijas, esta es mi verdadera misión en la tierra. Y cuando yo empiezo a ver esas dos chiquitas, empieza, o sea, como, es para mí difícil explicarlo porque yo sentía como que yo las veía en esas pantallas y como que las veía que cada vez se hacían más grandes, y era como la responsabilidad que yo tenía para con ellas, lo que yo había puesto en el corazón de ellas desde que venían en mi vientre, porque se hacían grandes, crecían y se hacían grandes, y como que esa responsabilidad la tenía yo con ellas. Entonces empiezo a ver que lo material sin amor y respeto en el Señor solo lleva a la perdición. El Señor me decía que actualmente nos preocupamos por suplirles las necesidades materiales, pero no les damos nuestro tiempo con atención y ternura. Fueron muchas cosas las que el Señor empezó a decirme en ese momento, porque empezó a mostrarme la preocupación que él tenía por sus niños. Entonces yo ahí entendí que por lo que yo iba a responder particularmente era por lo que yo había puesto en sus corazones, por el hecho de enseñarlas y llevarlas en el camino del Señor, a amar al Señor como debe ser. Entonces el Señor de una manera tan dulce, tan amorosa, que yo digo, Dios mío, o sea, cuando Él estuvo acá en la tierra, por eso Él cautivaba los corazones, por eso las personas lo seguían y lo querían escuchar y escuchar y no se cansaban, así fueran horas y así fuera un recorrido largo, subiendo la montaña, lo que fuera detrás de Él, porque era fascinante, era escucharlo, escuchar cómo cautivaba el corazón, cómo hablaba, porque él empieza a hablarme de la parábola de los talentos y me la empieza a contar como con tanta ternura, con tanto amor y con tanta firmeza a la vez, que lo cautivaba y lo impactaba a uno y lo dejaba a uno sumamente convencido de su palabra, de lo que él dice. Y entonces a la final es cuando me dice, estos son, refiriéndose a mis chiquitas, a mis hijas, estos son parte de los talentos que yo confío en la tierra, cómo los has administrado. Y ahí es cuando llega él, eh, ahí es cuando llega él a mostrarme que definitivamente nuestros hijos son prestados, ¿sí? Que nuestros hijos no son enteramente nuestros, pero sí son el primer ministerio que el Señor nos ha confiado dentro de nuestro ministerio matrimonial, es el esposo, los hijos, la esposa, y es el primero por el cual rendimos cuentas en la presencia del Señor. Y entonces ahí yo empiezo a cuestionarme qué hice con mis hijos, o sea, mis hijas, que en ese momento, porque el Señor después me revela que voy a tener otro hijo, pero eso fue más adelante. Pero el Señor me muestra y me dice, ¿qué hice con mis hijas? ¿Qué hice con, o sea, yo ahí me cuestionaba yo misma, yo, ¿qué he hecho por mis hijas? ¿Qué he hecho con mis hijas? ¿Qué hice por ellas? Y es un cuestionamiento interior, uno mismo preguntándose cómo ha sido esa labor, ese compromiso, esa misión de uno con los hijos, se cuestiona uno en qué ha influenciado el testimonio de uno, no solamente las palabras y las enseñanzas de uno, sino el testimonio, y ahí es cuando empiezo a ver
como lo que les decía, para el Señor no es importante todo eso que a veces nos vemos llenos de dándoles cosas, solo preocupándonos por ser un papá, una mamá proveedora, que no les falte nada, pero les falta lo más importante, que es el amor, la compañía, el tiempo, no solo la calidad de tiempo, sino la cantidad de tiempo. Es sumamente importante también. Entonces, en el afán, me decía el Señor, que en el afán por andar buscando las riquezas, por andar buscando la famosa y vana realización personal, o por andar buscando el reconocimiento y la admiración, buscando el poder, el poseer, el placer y el parecer, nos alejamos de Dios. Y lo más triste es que nos creemos y que no nos creemos que estamos perdiendo el cielo. O sea, aquí el Señor me mostraba cómo, por estar detrás de todas estas tentaciones, que incluso esta última que les digo, es muy actual, porque ya también nosotros estamos no solamente buscando el poder, el poseer, el placer, sino el parecer. Y a través de todas estas redes sociales, el impacto que esto está generando en los jóvenes, y no solo en los jóvenes, no solo en los niños, en los adolescentes, en muchos adultos. Yo he tenido que ver muchos adultos afanados y preocupados por parecerse a lo que nos está vendiendo este mundo artificial, porque realmente es un mundo artificial, las redes sociales, ver todas estas redes donde aparecen las familias perfectas, las mujeres perfectas, los hombres perfectos, todo perfecto, pero eso es solo una fachada, porque la realidad de la vida no es como nos la muestran estas redes sociales y como nos muestran tantas fotos que continuamente se suben, videos, que se muestra toda la vida. Hoy día se muestra hasta lo que tú estás comiendo, hasta a dónde vas, a dónde estás, qué estás comiendo, qué compraste, qué fue lo nuevo que adquiriste, la propiedad nueva que adquiriste, el vehículo nuevo que adquiriste, todo mostrando esa vida tan irreal, porque esto que estamos viviendo acá es más irreal. Lo verdaderamente real es la eternidad. Esa es la verdadera realidad que nos espera y que tenemos que lucharla y ganárnosla, pero detrás de todo esto del poseer y de que yo no me puedo quedar atrás y de que yo tengo que ser como y yo tengo y yo puedo ser así, y así como veo esta chica, este chico que hacen esto, que dicen esto, que hacen estos videos, que ganan todo este dinero así haciendo estos videos, o que miren que promueven tales marcas, que se visten de esta manera, que están utilizando la ropa de moda, el peinado, todo lo de moda. Entonces queremos muchas veces copiar, copiar ese proceder de estas personas que vemos en esta irrealidad. Y yo he tenido que tristemente ya atender matrimonios que se están fracturando y dividiendo por las redes sociales, porque se está cuestionando mucho el hecho de que o esposo o esposa o los dos se pasan muchísimo tiempo en las redes sociales pegados a los celulares. Y también porque se dejan influenciar, y a veces uno dice, no, yo no me dejo influenciar, pero la realidad es que todos nos dejamos, de una u otra manera, nos dejamos influenciar por las redes sociales, pero hay personas que realmente ya se vuelven dependientes, adictas, y que se dejan día con día envolver más de este mundo tan artificial. Cuando nosotros lleguemos a, y pues digamos lo que les decía, incluso hay familias que de formación católica que les está pasando esto, porque he tenido que atender familias que son formadas y que son practicantes, pero que sienten que por estar en esto no están perdiéndose el cielo, pero se pueden estar perdiendo el cielo. Cuando lleguemos allá comprenderemos como yo lo comprendí, que no nos miden por los bienes terrenales, por las casas que tuvimos, los carros, las cuentas bancarias, las joyas, los estatus, los doctorados, todo eso allí nos miden es con la medida del amor. ¿Cuánto amaste? Yo creo que desde el primer video he dicho eso. ¿Cuánto amaste? ¿Cómo amaste? Y ese amor se refiere al mandamiento más importante, como nos amó Cristo, no al amor mundano sin Dios. ¿Sí? O sea,
porque a veces el amor es traducido en lo material. Si yo le doy a mi hijo todo lo material y le compro lo que está de moda y el videojuego que quiere y el dispositivo que quiere y le complazco en todos sus caprichos y todo, es que yo lo amo. No, 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 no. Yo sí tengo como papá, como mamá, el deber de suplir las necesidades de mis hijos. Yo sí debo hacerlo, pero de la mano de Dios y como Dios lo quiere, con el amor de Dios. Y el amor de Dios no está en una tableta o en un regalo. El amor de Dios está en la dedicación, en el tiempo, en la contemplación de los hijos, la guía, en el que estar ahí para ellos, ¿sí? Para escucharlos, para entenderlos, para guiarlos, para acompañarlos en sus caídas, en sus levantadas, en sus alegrías, en sus tristezas, para saber qué les gusta. O sea, yo he tenido aquí casos donde yo les pregunto a los papás a veces de los hijos, aparte, les digo, ¿tú sabes cuál es la comida favorita de tu hijo? ¿Sabes cuál es el color favorito de tu hijo? ¿Sabes cuál es la canción favorita de tu hijo? Así, preguntas de ese estilo. Y muchos papás se quedan, no, no sé, no conozco a mi hijo, ¿sí? Y así con a veces muchos interrogantes y cosas donde uno reflexiona y se da cuenta de que definitivamente nos estamos perdiendo lo más grande, que es compartir el tiempo y la experiencia de vida junto a un hijo, que eso no hay oro en el mundo que lo pueda pagar. O sea, se lamentarán los padres en la eternidad que se dan cuenta que se perdieron de sus hijos, que no vieron crecer a sus hijos, que no vieron su proceso de desarrollo, que no escucharon cuando dijeron su primera palabrita, cuando los vieron dar su primer pasito, que después no pudieron estar ahí presentes porque el tiempo, el trabajo, los compromisos, mi vida personal, mi vida laboral, mi vida profesional, me apartaron de gozarme mis hijos. Y eso va a ser muy duro en la eternidad, confrontarse con eso. En este momento, al hablarme el Señor, sentía como si me metiera una cantidad de información en mi interior. En realidad, pues yo no lo sé explicar, pero fueron muchas enseñanzas. O sea, yo no sé, porque yo sentía que Él como que me hablaba y como que todo eso entraba interiormente en mí. Vi también cómo los padres no solo respondemos por los hijos vivos, no solamente por los hijos vivos. Y es una realidad aquí muy dura, porque van a haber muchos hombres y mujeres que al llegar a la eternidad, al encuentro con el Señor, a su juicio, van a ser recibidos por una cantidad de bebés, de hijitos, y esos hijitos son los hijitos abortados, ¿sí? Los bebés abortados. O sea, se va a responder por los bebés que se abortaron conscientemente, los que se abortaron de manera consciente, pero también los que se abortaron de manera inconsciente, sobre todo a través de los métodos anticonceptivos, especialmente los que permiten la fecundación, pero no la implantación del bebé en el útero, y los que son expulsados por la pastilla del día después y la fecundación in vitro. Es un dolor enfrentar esta realidad. Por eso es que la iglesia no es caprichosa. Dios no es caprichoso cuando nos da los 10 mandamientos, que es no, 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 pero ese no, no es un no de qué amargada la iglesia, qué amargado Dios, qué amargado, qué retrógrado, qué... No, es un no de protección, de cuidado, de preservación del dolor, ¿sí? Porque con ese no, el Señor nos quiere preservar y proteger de un daño mayor. Y en este caso, cuando nos dicen que no usemos estos métodos anticonceptivos, es porque realmente ni siquiera se deberían llamar así, porque sí permiten la concepción de los bebés. Lo que no permiten es la implantación de ese bebé en el útero, y por eso es que el bebé se pierde. ¿Sí? Y se aborta, y muchas veces hay mujeres que no se dan cuenta que en sus periodos menstruales han abortado bebecitos. Entonces es una realidad de vida, y con dolor y con tristeza se van a tener que confrontar con eso. Y también los que han experimentado con la fecundación in vitro, por Dios, esto no es del Señor, es jugar a ser Dios.
todo este tipo de tecnología nueva, de todos estos tipos de métodos que nos están ofreciendo de esta manera, donde solamente se experimenta y en esa experimentación se abortan una cantidad de bebecitos, es jugar a ser Dios, primero. Segundo, pues es confrontarse después en la eternidad con la realidad de que cuántos bebés, para tener uno que es el que tengo, cuántos tuvieron que haberse sacrificado en todos esos microabortos. Es muy, muy triste enfrentar eso y sí lo vamos a tener que enfrentar. Pues las personas que, pues, porque pues yo pienso que por eso el Señor nos regala este sacramento de la confesión, porque hay que confesarlo, hay que ir. Si tú has experimentado esto en algún momento de tu vida, si el Señor te está haciendo este llamado de yo viví esto, yo he usado estos métodos, yo he participado de esto, ¿qué tal que de pronto haya abortado bebés y no me haya dado cuenta? Tengo que confesar con dolor de corazón. Pídele al Señor que ponga esa contrición en tu corazón, ese arrepentimiento real para que puedas reparar acá en la tierra eso, hay que repararlo. De la misma forma se responde por los hijos adoptados y los hijos de la pareja con la que se decidió compartir la vida. Los hijos adoptados, o sea, Dios da diferentes formas de tener hijitos acá en esta tierra, no solamente los hijos biológicos. Si tú eres de esas personas que tiene hijos adoptados, son los hijos que Papito Dios te mandó. Te los envió de otra forma diferente, pero ya te los mandó. Al igual que el que se ha casado con una mujer o un hombre que ya tenía hijos, que ya los tenía, aquí es algo muy importante, tiene que aprender a adoptarlos también en su corazón como hijos propios, porque muchas veces yo he visto también muchas familias divididas cuando se casan en estas condiciones y resulta que después de un tiempo ya el esposo no le quiere los hijos a la esposa, los hijos que eran de ella sola, o la esposa no le quiere los hijos al esposo, los que ya tenía antes, y muchas veces son los choques, las confrontaciones, las peleas, los problemas por esos hijos, y eso no está bien. Allá se van a llevar una sorpresa muy grande cuando el Señor le pregunte qué hiciste con tu hijo, que este hijo que te di, porque es como un hijo, porque el papel o el rol que yo desempeño frente a esa personita, frente a esa personita dentro de ese matrimonio que adquirí, que asumí, que me comprometí, fue también el rol de papá o de mamá. Para el Señor los niños son sumamente importantes, por eso nos dice, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Todo lo que a uno de estos pequeños le hagáis, a mí me lo hacéis también. Quien escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría atarse una soga al cuello con una piedra y lanzarse al fondo del mar. Entonces, sí, claro que sí, nosotros no podemos volvernos motivo de escándalo y, por ejemplo, en este caso particular que les digo, muchas veces lo que sucede en este tipo de matrimonios que ya tenían hijos previos es que el esposo o la esposa se vuelven motivo de escándalo para los hijos de esa pareja. Y eso es muy doloroso y muy grave. Su dolor por la niñez en la actualidad es muy grande, el dolor de nuestro Señor por lo que está pasando en este momento es muy grande. El Señor me decía que ahora los niños pierden la inocencia y la pureza a más temprana edad, porque Él me mostraba cómo el maligno, dentro de su plan demoníaco de destruir a la familia, pues lo que hizo fue sacar el corazón de la casa, que el corazón de la casa es la mamá, sacarla porque de esta manera hacía que los niños fueran más vulnerables para sus tentaciones y para pervertirlos, para perderlos. Y así ha sido a partir de que mamá empezó a salir de casa, que ya no es mamá la que está al pendiente y al cuidado de los hijos, sino que es una empleada o que todo un día hay niños que están desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, 6, 7 de la noche, ¿sí? ¿Cómo será que hoy día es muy triste, pero ya me he enterado de que ya existen jardines infantiles nocturnos? O sea, esto es muy, muy triste, o sea, que cómo así que yo no hago el esfuerzo por estar pendiente de mi hijo que necesita y requiere de mi presencia.
de mi presencia y sobre todo cuando están muy chiquitos. Yo siempre a las mamás con bebés, yo no las invito a que compartan ese tiempo con sus hijos, no lo metan a un jardín. Un niño no se puede meter a un jardín por lo menos hasta que no sepa hablar bien, porque un bebé no sabe decir, no sabe mostrar su inconformidad, su queja, si le pasa algo, si no está contento con algo, si algo le pasó, si algo le hicieron, nunca lo va a poder decir. Un niño ya más grandecito, pues nosotros antes no entrábamos al jardín, yo no fui de generación de jardín, yo ya entré más grande al colegio y aún así, ya después de los 5 años, cuando entró al colegio, aún así uno todavía necesita el respaldo, la protección, el apoyo, la guía, la orientación y la ayuda de la mamá sobre todo. Mamá y papá son muy importantes, pero sobre todo en la mamá, porque uno a esas edades se refugia mucho en la mamá, su seguridad está muy puesta en esa figura materna, en ese rol que Papito Dios nos dio como mamás que debemos proteger, acompañar, ayudar, orientar, guiar. Entonces, eso lo necesitan mucho los niños, pero por la sociedad, la estrategia de la sociedad y del enemigo de sacar a la mamá al corazón de la familia que es la mamá para que los hijos queden a cuidado de terceros. En el mejor de los casos, la abuelita, pero ni siquiera eso reemplaza el papel de mamá. Entonces, eh, los niños ya crecen no solamente con el vacío porque pues el papá siempre tiene que estar trabajando y es el que menos, la figura menos presente muchas veces en casa, ahora también están con la ausencia de mamá, sin esta figura presente y eso es muy doloroso. Entonces aquí es cuando el Señor me muestra que por más de que yo con esa formación de psicóloga, que muchas veces esa teoría de que no, lo que importa es la calidad del tiempo, lo que importa es la calidad del tiempo que tú les vas a dar, lo que tú puedes estar. Yo siempre estuve en contra de esta posición, yo decía, no, yo no creo que solamente sea la calidad del tiempo. Y allí el Señor me muestra que sí, efectivamente, importa mucho la cantidad de tiempo. La realidad es que cada vez es peor. Ya los niños crecen con heridas, con vacíos. Los adolescentes y jóvenes de hoy en día son los que manifiestan más soledad, más vacíos, que los lleva a la desesperanza y por eso muchos de ellos a tomar malas decisiones, a atentar contra sus vidas. Eh, el fin último del enemigo también es precisamente que los niños lleguen a la primera comunión con pecados mortales. Él hace que todo esto pase para que los niños estén más expuestos, más solos y hoy día más que nunca lo estamos viendo porque los niños se pervierten mucho y sobre todo a través de estos medios de comunicación y las redes, todo lo que ven, que no hay un filtro, por más de que a veces los papás dicen que le ponen un filtro, muchas veces ven cosas que no tienen que ver dentro de las mismas caricaturas animadas, ya se están viendo cosas que no son apropiadas, no son aptas para los niños pequeños. Y tristemente muchos papás en su desesperación de no saber qué hacer porque nunca tienen tiempo o el poco tiempo que tienen, como ya están adictos también a estas redes y a estos medios y quieren, ay, yo quiero tranquilo ver mi serie, yo quiero tranquilo ver mis videos, yo quiero tranquilo aquí consultar mis redes, entonces pues lo más fácil es entretengamos al niño con la tableta, con el celular, con el computador, que él vaya y mire lo que quiera. Y ahí es donde nos estamos dando cuenta que estamos nosotros siendo agentes directos de que nuestros hijos se pierdan, de que nuestros hijos se desvíen completamente. El Señor también me decía que al niño hay que hablarle de Él desde que está en el vientre materno y continuar sembrando en su corazón respeto y amor hacia Él. Pues el niño que ama y respete a Dios, amará y respetará a sus padres, amará y respetará a sus hermanos, amará y respetará a su prójimo. Pero en la actualidad los padres no le hablan de Dios a los hijos. Solo les interesa que los hijos sean exitosos académica y socialmente
el tiempo que ellos no pueden dedicarle a los hijos los llenan también de cursos. Entonces, pues pongámoslos en los cursos de idiomas, en los cursos de artes marciales, en los cursos de música. No estoy diciendo que esto esté mal, sí, está bien la formación de los niños, en enseñarle cosas que les sirvan en su vida y que de pronto también son gustos, talentos que ellos puedan desarrollar y tengan que el Señor también les haya dado, pero muchas veces no lo hacen esa realmente ese deseo puro de ayudar al hijo, sino de ayudarme yo, porque es que yo necesito tiempo y entonces como necesito el tiempo, pues metámoslo en el curso porque yo no me puedo dedicar a él. Ahí, cuando es por deshacerme de esa tarea, de esa responsabilidad, de esa obligación, alejo a mi hijo, lo pongo a hacer cuanta cosa aparece, pero yo no le dedico tiempo pues a mi hijo y solamente quiero verlo, como el Señor me decía, en ese crecimiento académico, en ese crecimiento profesional. Yo lo quiero ver pues hecho todo súper inteligente y súper dotado y el mejor en todo, el mejor en todos los deportes, el mejor en todas las artes, y ahí es cuando se cumple la palabra: jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, empobreciendo cada vez más su vida espiritual y emocional. Porque al Señor, allá cuando llegue el Hijo a la eternidad, la prueba no va a ser de matemáticas, ni de inglés, ni de ninguna arte en particular. Allá también el Señor va a ver en el corazón qué pusimos nosotros en ese corazón, y después qué desarrolló ese niño siendo un adolescente, un joven, un adulto en su corazón. Y ahora muchos niños no saben ni siquiera quién es Dios. Es triste, pero a veces hay niños chiquiticos que uno les pregunta si se saben, aunque sea el Padre Nuestro, el Ave María, o aunque sea el Ángel de la Guarda, y no saben oración porque los padres ya no les enseñan oraciones. El Señor me decía que se habían perdido muchas tradiciones que unen, que dan paz, que a través de las cuales derrama gracias especiales sobre la familia, como la oración en familia, el rezo del Santo Rosario, la bendición de la mesa. Eso ya no se da porque la bendición de la mesa, cada quien coge su plato, a su computador, a su videojuego, a su novela, a su serie, a cada quien por aparte. Entonces ya no hay ni siquiera la oración, el compartir en esa mesa donde muchas veces uno se enteraba de lo que le pasaba al otro, de cómo se sentía el otro, compartía las anécdotas de lo que había pasado en el día. Ya eso se ha perdido. La oración o la bendición cuando se va uno a ir a dormir a los hijos, ir a acompañar al hijo a la cama, hacer una oración con él, bendecirlo, ¿sí? Eso se ha perdido, lo mismo que cuando al irse para el colegio, ese tipo de prácticas son tan importantes, al salir de la casa, al iniciar una tarea, la bendición. Todas estas prácticas piadosas, devocionales en familia, especialmente los sacramentos, la confesión, la Santa Misa, ya no llevan los papás a los hijos a la Santa Misa porque no lo consideran necesario, no tienen tiempo, eso es aburrido, los niños están muy pequeños para eso no sirve para nada. Esas son muchas de las explicaciones que dan muchos de los padres modernos hoy por lo cual no llevan a los hijos, y pues no saben cómo los están privando de darles esa gracia de ganar y alcanzar la salvación. Nosotros los padres tenemos un poder en nuestras manos para bendecir y para orar por los hijos muy grande. Nosotros como papá, de estas manos que Papito Dios nos dio, tienen un poder muy grande para bendecir. Igualmente, nuestra boca para bendecir, pero también para maldecir. Y hoy día muchas de las heridas que encuentro en los adolescentes, jóvenes y también en los adultos, muchos adultos, las maldiciones de sus papás con las palabras: que usted no sirve para nada, usted nunca va a servir para nada, usted no es bueno, usted siempre tiene que embarrarla, usted siempre tiene siempre lo hace mal, usted no le va a ir bien en la vida, ¿quién se va a fijar en usted? Usted no sabe, nunca aprende, no lo hace bien. Entonces, definitivamente nosotros con las palabras también podemos estar atando a nuestros hijos y estar generándole una situación de maldición de la cual no salen,
porque no hicimos que esas palabras fueran de bendición, sino constantemente de maldición, y todavía hay tiempo de reparar. Si tú eres de los que le dice cosas negativas a los hijos de esta forma, en medio de rabias, en medio de frustraciones, pídele perdón y repara, sin volver a repetir estas palabras, porque estas palabras atan muchísimo a los hijos, y a veces uno dice, pero ¿por qué no progresan? ¿Por qué no salen adelante? ¿Por qué no se pudieron casar? Porque he tenido situaciones de personas que me dicen, yo no me pude casar porque mi mamá me decía que ya nunca iba a conseguir a nadie, y así fue. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un poder muy grande también con las palabras, así que también que nuestras palabras, que lo que sale de nuestra boca sea para bendecir, solo para bendecir, no para maldecir. De nosotros los padres también depende la salvación de los hijos. No obstante, los padres de hoy se han convertido en fuente de pecado para los hijos, y no se están dando cuenta que los pecados de sus hijos son sus propios pecados. Se excusan en argumentos tontos como, por ejemplo, esta época es distinta, los tiempos han cambiado, eso es normal, pues todo lo hacen, y no es que sea normal, el pecado no es normal, lo que pasa es que ya todo se volvió común, entonces todo el mundo lo hace, entonces hagámoslo, y no está bien, el pecado es pecado. Pero lo que realmente pasa es que buscan justificarse para ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Otras veces los padres no confrontan ni orientan a sus hijos, porque ellos también cometieron pecados con los que se sienten muy culpables, y entonces sienten que no tienen autoridad moral para corregir a los hijos, pero precisamente parte de mi reparación, si yo me equivoqué en el pasado, si yo cometí un pecado en el pasado, parte de mi reparación es hablarle con cariño, con amor, exhortar a los hijos, direccionarlos hacia que no deben repetir esa historia, porque eso no trae nada bueno, porque ustedes mismos están viviendo las consecuencias de esos pecados del pasado. Entonces, que no quieren que sus hijos las repitan y las vuelvan a vivir, pues hay que hablarles desde esa humildad de reconocimiento de que yo me equivoqué, pero no quiero que tú te equivoques y te pase lo mismo y vivas lo mismo. Eh, y otras en que los padres no corrigen a los hijos porque sienten que no pueden hacerlo, porque como no le dedican tiempo, entonces esos papás que le dan de todo a los hijos, y que nunca están en casa, y que siempre están ocupados en el trabajo, en el estudio, en su realización personal, profesional, laboral y todo, pero entonces yo no tengo tiempo para mi hijo, y el poco tiempo que tengo en casa, entonces lo que les decía, llego a mi casa, ay, me tengo que relajar, voy a ver la serie, voy a ver aquí mis programas, voy a ver acá mi celular, las redes, entonces yo no tengo tiempo para mis hijos, y entonces pues como yo no les dedico tiempo, como yo no estoy nunca al tanto de ellos, pues tampoco me siento con derecho de corregirlos, ay, que hagan lo que quieran, y me estoy relajando, y no los estoy educando, no los estoy criando como debe ser, y lo único que estoy generando es criar hijos voluntariosos y rebeldes. Y es lo que estamos viendo hoy en día, o sea, eso prolifera hoy en día, donde uno va, siempre encuentra niños muy voluntariosos y muy rebeldes porque sus padres no los corrigen. Entonces, yo les invito a que hagamos un examen de conciencia respecto a cómo ha sido nuestro rol, nuestro papel como papás delante del Señor, y que le pidamos que nos muestre qué debemos corregir, qué debemos reparar. No importa que nuestros hijos ya sean grandes, adultos, todavía se puede reparar en oración, se puede reparar espiritualmente, pero los que todavía tenemos hijos, niños pequeños o adolescentes, que todavía podemos influir en ellos con nuestras palabras y testimonios. Sobre todo el testimonio es lo que realmente más arrastra en casa, o sea, más allá de las palabras, de la misma cantaleta, que muchas veces los hijos de lo que se quejan es que las mamás y los papás son muy cantaletudos, más allá de la cantaleta, que con eso no se logra mucho, es, es el ejemplo, es el testimonio, eso es lo que debe impactar a nuestros hijos, el testimonio como los hemos educado. Entonces hay que hacer una muy buena confesión y reparar y acercar. Si yo en este momento estoy ya sintiendo ese llamado de que debo acercar más mis hijos a Dios de la manera correcta, debo hacerlo, no obligado, no sometido, no forzado, porque eso lo que hace es vacunar a los hijos contra Dios. Entonces tiene que uno aplicar la norma del Señor, sean mansos, sean astutos como serpientes,
y mansos como corderos. Hay que saber actuar y hay que saber que hay cosas que le corresponden al Señor. En mi caso, a pesar de toda esta vivencia, yo no he sido la mamá perfecta. Yo he tenido muchas equivocaciones y errores como mamá. Le doy gracias al Señor precisamente que puedo tener dirección espiritual, porque todas mis inquietudes, parte de decisiones importantes, de situaciones con mis hijos, siempre las he consultado con mi director espiritual para que me guíen y me orienten. Para mí la voz del director espiritual, un santo director espiritual, es la voz de Dios y es actuar en obediencia, y puede que haya cosas en las que yo obviamente me sigo equivocando. Mis hijos tampoco son perfectos, a pesar de que los he traído en una enseñanza desde que venían en el vientre materno, un acercamiento, enseñanza con las palabras y con el testimonio en la fe, pero también todos tenemos que pasar por pruebas, todos tenemos que ser probados. Y yo lo que confío es en Mamita María, que ella, cuando yo me aparté del Señor, pues ella me devolvió al camino. Me instruyeron en el camino de niña y yo no me olvidé de eso. Y Mamita María vino y me rescató en el momento que me tenía que rescatar. Igual yo pienso lo mismo respecto a mis hijos, o sea, yo los instruí desde chiquitos siempre en el camino. Si ellos tienen sus tropiezos, sus debilidades y todo, confío en que Mamita María los levantará y hará lo mismo que ha hecho conmigo siempre: preservarme, cuidarme, protegerme y de llevarme al camino. Entonces, tú, si tienes en este momento tu preocupación más grande es respecto a tus hijos, confíaselos a Mamita María, átalos al corazón inmaculado de Mamita María. No desconfíes de que ella, siendo la madre por excelencia, la madre perfecta, los va a dejar perder. Ella tiene un propósito, el Señor tiene un propósito, un plan, y ella está ahí en ese plan para preservarlos, para protegerlos y para traerlos nuevamente al camino del Señor. Y hay que confiar y tener la fe ciega en que así va a ser y así se hará. Te mando un abrazo en el Señor de Mamita, en el amor del Señor, de Mamita María, de Papá San José, y nos vemos en un próximo video, que ya el siguiente va a ser acerca del matrimonio. Todo sea hecho para la gloria de Dios. Agradezco mucho tus oraciones que me sostienen en este ministerio y en este caminar para la gloria de Dios. Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.